Bueno, primeramente buenos días. Quiero dar gracias a Dios primeramente por cada uno de ustedes, porque ustedes son guerreros y guerreras. Porque en lugar de estar en la calle hoy, que hay parada hispana, menos mal que vine con Ana Medara, si no, no llego aquí nunca, porque están cerradas todas las calles, no sé hasta qué calle era, sube y sube y sube. Dije, no, ahorita le llamamos al Canadá, porque esto es sube y sube y sube. Y ustedes, en lugar de estar en esas causas, están aquí para alabar al Señor, y eso es digno de reconocimiento, y damos gracias a Dios por eso. Y ese reconocimiento es doble, porque no solamente son guerreros y guerreras aquí, sino que además de pasar el momento que pasan ustedes, que no tienen un pastor, vamos a decir, permanente, están aquí. Pero les digo una cosa, ustedes no están solos, se los dije una vez y se lo vuelvo a repetir: Cristo es el capitán de este barco. Ustedes lo único que no tienen es timonel, pero Cristo es el capitán del barco, y eso ustedes lo pueden ver en la manera en que ustedes desarrollan este culto y todo lo hacen. Aquí prácticamente ustedes están corriendo como sucedió en una iglesia también, que nosotros pasamos esta experiencia. La iglesia corría sola, y no es que corría sola, es que Dios siempre va a tener columnas en la iglesia, porque en estos tiempos así hay muchos que saltan del barco. ¿Saben eso? Hay muchos que saltan del barco cuando ven que el barco se queda sin timón. Dicen, este barco va a encallarse, y saltan del barco. Pero siempre Dios va a reservar columnas. De la misma manera que le habló a Elías, que Elías pensó que se quedó solo. ¿Se acuerdan? ¿Han oído ese pasaje? Cuando le reclamó a Dios, le dijo, estoy solo. Le dijo, no, tú no estás solo. He reservado miles de rodillas, creo que eran 7,000 o 10,000, no me acuerdo ahora. 7,000 rodillas que no se han doblado en el tribal. Y siempre Dios va a reservar. Eso es lo que llamamos en la palabra, este es el remanente. Es decir, es fácil ser cristiano cuando todo va bien. Lo difícil es ser cristiano cuando vienen los tiempos de tempestad. Y entonces doy gracias a Dios por eso primeramente. Segundo, doy gracias a Dios por darme de nuevo la oportunidad de venir aquí a predicarles a ustedes. Me están entrenando. Me están entrenando porque mi posición, siempre se lo he dicho, yo soy profesor. Y estoy dispuesto también a enseñar la escuela bíblica aquí si quieren. Bueno, les repito, he sido profesor en la escuela bíblica de maestro de la iglesia por 20 años. Y enseño, para la gracia de Dios, Dios me ha dado ese don de poder enseñar la escuela bíblica desde los niños pequeñitos hasta los adultos. Es decir, y es difícil bajar a ese nivel. Los que enseñan saben de lo que estoy hablando. Y aparte de eso, he sido profesor secular. Voy para mi año 25 en preuniversitario, en high school. Así que Dios me ha bendecido doblemente, ¿no? Porque en mi país yo era abogado, como les dije a ustedes, y aquí me convertí en profesor. Los otros días les decía a mis alumnos, ya que se acabó el curso, le dije, si yo me hubiera ido a España a hacer un doctorado en leyes, como al principio creía que iba a hacer, porque me gané una beca a España, y decidí ir para los Estados Unidos. Ustedes no tienen idea las veces que yo me senté en un parque bajo los árboles a llorar, porque si me hubiera ido a España, hoy fuera doctor en leyes en España, pero a lo mejor estuviera en la universidad enseñando en España, o tuviera un bufete en España, y decidí ir a Estados Unidos. Y cuando llegué aquí, ¿saben qué? Dios me llevó al polvo. Yo pude experimentar en carne propia lo que Pablo dijo, que todo lo tengo por basura, porque de haber sido abogado, llegué aquí a lavar carros y a cortar hierba. Y yo decía, ¿qué hago? Y sin hablar inglés. Yo era mudo, sordo. Mudo porque no hablaba inglés, y sordo porque no entendía lo que me decían tampoco. Y entonces, así, todos los que pasaron por aquí saben lo que estoy hablando. Y yo lloré mucho, créanme. Yo tenía 27 años y yo lloré mucho. ¿Qué yo hago aquí, Señor? Y lo que yo no sabía era que, parecido a José, que Dios me estaba preparando. Dios me estaba preparando para la obra de él. Y le doy gracias a Dios hoy, porque le decía a mis alumnos, ahora que se graduaron del 12, muchos de ellos se echaron a llorar y me escribieron cartas que para qué, me sacaron las lágrimas, ¿no? Como ustedes no lo crean, yo tomé el desafío de predicar la palabra en las clases. Yo predico en las clases, así como lo oyen. Y un día el principal de mi escuela me dijo, ¿te estás jugando el título? Y le dije, bueno, yo llegué de Cuba sin nada. Y empecé del polvo. ¿Qué más empezar del polvo de nuevo? Pero yo tengo la victoria del Señor. Amén. Y el Señor me ha preservado en mi carrera, y les he predicado a los muchachos de Cristo. En las clases, yo hablo de Cristo en mi clase como les estoy hablando a ustedes. Y muchos de ellos se han puesto a reflexionar.
Muchos de ellos incluso se han puesto bien después a mí. Y yo le decía a los muchachos esta semana cuando se iban, realmente como abogado quizás hubiera hecho mucho dinero, pero sin embargo los principios, los valores que le he podido transmitir a generaciones de estudiantes por las que han pasado por mi mano en 25 años, eso va a perdurar siempre. Yo le decía a mis estudiantes, ya el día que yo no esté aquí físicamente, yo viviré en la mente de ustedes, porque cuando ustedes se acuerden y den pasos en su vida en las cuales yo he sido consejero para ustedes, ustedes van a recordar mi nombre, y eso vale más que el dinero. Eso vale más que el dinero. Amén. Entonces, cayendo aquí porque no vino a hablar de mí, esto no es una autobiografía. Cayendo en el tema de hoy también, no quiero pasar por alto. Hoy me acompaña mi madre de Cuba, levanta la mano, mi hermano. Y me acompaña Ana Melara, que es mi chofer, porque tengo problemas de tener chofer ya. Ok. Y entonces, como bien ustedes recordarán, yo estoy alineando las veces que vengo aquí, alineándome para prepararlas a ustedes para que cojan un buen timonel, porque no todos los timoneles son buenos. Hay que saber escoger el timonel y eso toma tiempo. Y esa es la línea que estoy llevando los mensajes. Y la semana pasada realmente el mensaje era sobre Cristo en la cruz, pero yo le di la vuelta a una falsa doctrina que hoy se está enseñando de que Cristo había fracasado. ¿Se acuerdan del mensaje? El de hoy es: ¿qué es el buen pastor? Y les aconsejo que tomen nota, no sé si van a proyectar aquí los pasajes bíblicos. Esto es una predicación estudio, ¿ok? Créanme, yo estoy asistiendo ahora a un seminario de teología. Estoy en mi tercer año, terminé mi tercer año, me falta un año más para graduarme en teología. Y créanme, este seminario donde estoy me ha hecho cambiar muchas perspectivas de las cosas que entendía. Porque para mí antes un pastor era un buen predicador. Y esa es la mentalidad de muchos. Buen pastor, buen predicador. Ya con que traiga una buena predicación, consideran que ese es el buen pastor. No. Es una función, pero no es la más importante. El buen pastor no es buen predicador. Predicador predico, yo predico y yo no soy pastor. ¿Me entiendes? Es decir, hay más funciones que lleva un pastor y que a veces las pasamos por alto. Y entonces, de eso se trata. Para que ustedes entiendan eso y además para dejarles ver y que ustedes puedan entender que el pastorado es un llamado. Y ahorita voy a explicar eso, pero primeramente voy a orar. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Jehová de los ejércitos. Tuya es la gloria, la honra y el poder de los siglos y por los siglos, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de estar aquí en medio de tu pueblo, Señor mío. Gracias por cada uno de los aquí presentes, Señor mío, porque tú has apartado en sus corazones que vengan aquí a tu casa de oración a alabar tu nombre, Señor mío, y también a reflexionar en tu palabra. Permite que esta palabra no solamente sea una reflexión, sino que sea parte de nuestras vidas, Señor, que seamos hacedores de ella. Gracias por los que están presentes y también, Señor mío, ten misericordia de los que por razones que solo tú conoces no han podido estar en el día de hoy. Ayúdanos, Señor mío, a través del Espíritu Santo a acomodar lo físico, lo humano y lo espiritual a lo espiritual. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero compartir antes de empezar con ustedes un pasaje bíblico que me encanta. Yo cada vez que voy a estudiar, me encanta traer ese pasaje bíblico. ¿Sabían ustedes? ¿Por qué se ponen de pie? Voy a leer. Ok, pónganse de pie, gracias. Les voy a traer un pasaje bíblico. No, se los iba a comentar, pero ya que se pusieron de pie lo vamos a leer. Le iba a decir de dónde estaba el pasaje bíblico, ¿no? Pero ya que se pusieron de pie lo vamos a leer. Y les digo esto, miren, hermano. Aquí todos ustedes son predicadores. Y ustedes aquí, ahorita vamos a ver que todos nosotros, de una u otra manera, somos pastores también. ¿Ok? Y este es uno de los pasajes que yo uso cuando voy a estudiar. Porque usted sabía que la interpretación de la palabra no es privada. ¿Sabía usted que la interpretación de la palabra de Dios no depende de títulos?
La palabra de Dios no depende de doctorado, ni de maestría, ni de que tú hayas ido y que seas discípulo de Karl Barth, considerado el teólogo más grande después de Pablo y después de Agustín de Nipona. No. La palabra de Dios es revelada a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y aquí nadie tiene la última palabra. Aquí la última palabra la tiene Dios. Y Dios puede levantar de aquí hoy predicadores. Y Dios puede levantar de aquí hoy maestros. Solamente hay que seguir esto que vamos a leer. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 6. Y esta no es la predicación, esto nada más que es vamos a decir, este es el desayuno. El desayuno. Dice, sin embargo, hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los principales de este siglo, de los príncipes de este siglo que perecen. Principio número 1. Dios entrega ministerio a gente madura. ¿Por qué? Dice la palabra que Dios no tira las perlas a los cerdos. Segundo, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Ahora bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Que lo ama. Segundo principio. Primero, madurez en Cristo. Y segundo, amar a Cristo. Dos principios. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun qué cosa, lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pueden sentarse. 3 principios. Primero, gracias, madurez. Segundo, amar a Dios de corazón. Y tercero, es clamar a Dios. Hermano, nunca te sientes a abrir la Biblia a estudiarla, no a leerla. Hay dos cosas diferentes. Hay quienes leen la Biblia y hay quienes estudian la Biblia. ¿Quiénes son los que leen la Biblia? Los que dicen, no me puedo acostar sin leer la Biblia, no me puedo acostar. Y cogen y buscan un salmo y ya se van a la cama felices. Eso es leer. Pero eso no es estudiar. Estudiar es escudriñar. Y para escudriñar, usted tiene que pedir el auxilio del Espíritu Santo. Porque usted está leyendo, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Mire, hermano, usted está tratando de entender la mente de lo inmortal. Usted está tratando de entender la mente de aquel que habita en la inmortalidad. Como dijo Pablo en la carta a los Romanos, ¿quién podrá entender qué cosa? La mente del Señor. Es decir, estamos hablando de que un ser mortal, como tú y como yo, como dijo alguien ahorita, con naturaleza caída, tratando de entender una mente perfecta, una mente que habita en lo inmortal, que es Dios. Para ponerlo en perspectiva, eso es como que un saltamontes que apenas dura 50 días de vida quiere entender la mente de un ser humano que dura 80 años. No puede. Un saltamontes jamás va a entender cómo funciona un ser humano, porque el saltamontes vive 50 días, un ser humano vive 80. Es decir, le pongo la perspectiva para que entiendan que no hay manera de usted entender la palabra de Dios sin el auxilio del Espíritu Santo. Pero hay una buena nueva que dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que oído ni ojo jamás han visto. Por lo tanto, la interpretación de la palabra de Dios no es privada. Dios revela, como alguien creo que en la oración dijo ahorita, Señor, ayúdanos a ser como niños. Dios revela no por títulos, Dios revela los que son de corazón recto, los que aman a Dios y los que tienen a Dios por encima de todas las cosas. En ellos se place Dios revelar, porque no todo lo que está aquí en la Biblia está escrito literalmente. ¿Se ven eso, no? Aquí hay pasajes en la Biblia que no están en literales, que son misterios, como le llama Pablo. ¿De qué manera tú vas a poder entender esos misterios si tú no tienes la revelación del Espíritu Santo? Por lo tanto, nunca te sientes a abrir la Biblia sin orar y pedirle el auxilio del Espíritu Santo. Yo siempre he dicho, no se lleven por libros de teología,
Porque los que escribieron los libros de teología los sacaron de aquí. Por lo tanto, tú tienes el mejor libro de teología, ¿que es cuál? La Biblia. Y tienes al mejor maestro, ¿que es quién? El Espíritu Santo. Es decir, ¿qué tú haces buscando profesores de teología y profesores? Ahí está todo. Y Dios te va a revelar, miren, Dios va a revelar cosas, hermano, que aún ni los teólogos grandes lo han podido entender. Ni lo han podido entender. Solamente Dios busca que quien le ame, quien sea maduro en la fe y quien clame a Él. Si tú no clamas a Dios, Dios no te entrega. Dios espera primero que tú clames, como dice el profeta. Por lo tanto, les decía esto para que lo tomen por hecho, por obra, y comiencen. Y ustedes van a ver aquí como Dios va a levantar puntales grandes, de que ustedes prácticamente no van a tener necesidad de estar buscando más allá afuera. Ustedes mismos van a nutrirse de ustedes mismos. ¿Ok? Entonces, cayendo ya en el pasaje, dice el pasaje, como hemos dicho, dice la predicación de hoy, el buen pastor. Y ahorita leíamos aquí en Juan, no se pongan de pie, lo voy a comentar. En Juan leímos que Jesús dice que el buen pastor nunca brinca la cerca del redil. El buen pastor entra ¿por dónde? Por la puerta. Nunca se va por la puerta del fondo. Y lo otro es que las ovejas, ¿qué dicen? Conocen su voz. Oyen y conocen su voz. Y si seguimos leyendo el pasaje, otra cosa que llama la atención es que el verdadero pastor está dispuesto a dar la vida por las ovejas. Y créanme, hermanos, miren, ¿por qué el pastorado es un llamado? ¿Por qué el pastorado es un llamado? Aunque lamentablemente hoy no muchos lo miran así. El pastorado es un llamado, hermano, porque el que dice la palabra que dice Pablo, que el que desea ser obispo, pastor, buena cosa. Es decir, la corona que te llevas a los cielos no cabe en el welfare, en el banco de welfare. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque es un llamado, pero no es un llamado a la comodidad, hermano. Es un llamado al sacrificio. El pastorado no es acomodarte. El pastorado no es ganar 80 o 100 mil dólares lo que le pague la iglesia, que muchas veces lo que hacen es desangrar a las ovejas, como ahorita vamos a ver, dijo el profeta Isaías, y venir aquí y creer que mi función es entrar aquí los domingos, dar un sermoncito, dar escuela bíblica, y me voy para mi casa y no me molesten. Y ponen hasta horario. Hay muchos pastores que ponen horario. No me moleste de tal hora a tal hora. No, el pastorado es un sacrificio desde el día 1 hasta que Dios te llama. ¿Y cómo lo sabemos? Por dos razones. ¿Cuántos de ustedes aquí han estado o han vivido en el campo? ¿Alguna vez han vivido en el campo? No me digan que aquí nadie ha vivido en el campo. Han vivido en el campo con orgullo. El campesino es lo mejor. Miren, hay dos funciones desde niño que siempre me llamaron la atención. El campesino, que en mi país le llaman guajiro, y no le voy a decir la historia del guajiro, de dónde viene, porque no la casa, pero eso tiene una historia. Y en Puerto Rico, ¿quiénes son de Puerto Rico? Le dicen los jíbaros. Esto es un jíbaro, ¿ok? Con mucho orgullo. Con mucho orgullo, como dicen los boricuas, lleva la mancha de plátano. La mancha de plátano. ¿Sabes lo que es la mancha de plátano? Que lo de jíbaro no te lo quitan ni aunque vives en Nueva York. Y entonces, ni aunque vivas aquí en Nueva York. Ok, el punto es este. Hay dos cosas que desde pequeño, aún sin ser cristiano, me llamaron la atención. Y una era el campesino y el otro era el ganadero, que es lo que la Biblia llama ¿qué? El pastor. Hermano, los que deciden dedicar su vida a ser campesino o jíbaro o guajiro o a la crianza de animales, se les acabó el tiempo de la vida. El campesino no tiene horario. El campesino no dice, hoy es domingo, yo no voy a sacar hoy los animales a tomar agua ni a comer hierba. Es domingo, para mí es descanso y que pasen hambre. Ni el campesino dice, no, porque hoy es 31 de diciembre o ya estamos en julio, me voy de vacaciones y la siembra que se echa a perder. No, el campesino, si hoy es su cumpleaños y anuncian lluvia y él sabe que esa lluvia es necesaria para la semilla que sembró, el día de su cumpleaños se está mojando en el surco. ¿Sí o no? Se está mojando en el surco. El campesino no pone excusa, porque si pone excusa pierde la cosecha.
El campesino siempre va a poner su agricultura, su campo, sus cosas por encima de todo, incluso de la familia. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? Igual que los ganaderos. Usted le va a decir a las vacas, mañana no salen. Mañana es sábado y domingo, mañana no salen. A partir del lunes a las 8 de la mañana. Las vacas no entienden eso, ni las ovejas. Entonces, eso es un pastor. Eso es decir, esta función de pastor es un sacrificio. El pastor no puede venir aquí a pensar que va a ganar un salario fácil, porque muchos lo ven así ya como un trabajo asalariado. Oye, ¿qué vas a estudiar? No, voy a estudiar para pastor. En Estados Unidos muchos americanos tienen esa mentalidad. ¿Qué para qué voy a estudiar para pastor? Claro, me gano $80,000. Vengo y predico 1 hora aquí, un estudio bíblico de 1 hora, y 2 o 3 cositas en la iglesia, y el resto del tiempo, hacer lo que yo quiero. Oye, así hasta yo. ¿Tú me entiendes cómo es? Pero ese no es el pastorado. Ese es un asalariado. Ese no es un pastor, ese es un asalariado. Y la otra característica que los lleva a este tipo de personas es que generalmente van a poner su salario por encima de la palabra de Dios. ¿Y saben por qué? Porque no quiere que la gente se le vaya. Porque si la gente se le va, ¿qué pasa con él? Se quedó sin billete. Entonces es un pastor que no dice lo que Dios quiere que diga, sino lo que la gente quiere escuchar. Endulza tus oídos. Y a veces ellos son muy buenos en la verborrea, en el hablar. Y te hablan, son como lo que llaman hoy motivadores emocionales. Emocionan a la iglesia que la llenan, pero lo que están mirando es, lo miran a usted y van buscando cuál es la oveja de mayor grosura. Y en el caso mío, a mí me haría primero. Y yo digo que la oveja de mayor grosura es, ¿dónde está qué cosa? El billete. ¿Sabían ustedes una vez que conocí un pastor que yo miraba hasta ese día? Y me dijo esto. Me dijo, hermano Leonardo, mucha gente me llama Leonardo por mi nombre. Hermano Leonardo, estoy viendo que ya tú puedes predicar, porque yo enseñaba, nunca predicaba. Pero ya tú puedes predicar, y te voy a dar un consejo. Van a venir iglesias que te van a invitar a predicar, y cuando te toquen 2 o 3 iglesias a la misma vez, tú tienes que tomar la decisión por cuál te vas a ir. Digo, no, es verdad. Y digo, ¿y cuál es su consejo? Dice, visita el parqueo. Oigan esto, yo no he entrado a la predicación todavía, pero lo estoy poniendo para que vean dónde lo quiero llevar. Vete al parqueo. Digo, sí, ¿por qué? Dice, ve los carros. Si los carros son de alta gama, Mercedes-Benz, Audi, BMW, vete ahí que hay billetes. La ofrendita de amor ahí, mínimo $500. Por eso yo odio las ofrenditas de amor. ¿Ok? Vale, no tengo nada en contra de ella, pero es la mentalidad. Entonces yo no quiero ser partícipe de lo que otros la ven de la manera en que la ven. ¿Ok? Porque por la gracia de Dios no soy rico, pero tampoco me estoy muriendo de hambre. Dios me da lo justo para vivir. ¿Ok? Y me dijo, ese es el tipo. Digo, ¿de verdad? Dice, sí. Y yo digo, ¿qué clase de ¿cómo una palabra? ¿Qué clase de descarado tú eres? A partir de ese día ya lo crucifiqué. Lo llevé a la cruz y clavo. Entonces, el punto es ese, que engañan, porque ese pastor tenía una congregación alta, grande. Y yo decía, si la congregación, yo nunca lo dije, ¿sabes? Al final se fue, porque Dios va a remover lo que no es real. Al final se fue. Y a la medalla sabe de quién te va. Al final se fue, porque yo tampoco quería ser causa de división. ¿Me entiendes cómo es? Pero Dios lo va a remover, porque Dios conoce el corazón. Y ahí la palabra dice que Dios no puede ser burlado. Así que tarde o temprano tú vas a caer, porque ¿qué dijo Jesús? Que todo en este mundo se va a conocer. Lo más oculto se va a conocer. Aunque pongas la luz del candil, de la vela, debajo de la cama, la luz va a salir. A la luz va a salir todo. Entonces, pero yo hoy los quiero guiar, porque ustedes están en el proceso de buscar un pastor. 2 cosas que les voy a decir. Esto no es un proceso de un día. Ustedes en realidad necesitan un pastor, pero no se están muriendo por un pastor. Porque ustedes tienen al capitán del barco. Amén. Y segundo,
Porque encontrar un pastor es como encontrar la esposa perfecta o la esposa que tú quieres para toda tu vida o el esposo que tú buscas para toda la vida. Eso toma tiempo y hay que mirar y hay que discernir, ¿ok? Y en ese sentido usted tiene que perfilar. De antemano les digo, pastor perfecto no existe. Pastor perfecto, Cristo. Porque si usted se va a la Biblia, desde Génesis a toda la historia de la Biblia, no hubo un líder en Israel perfecto. No lo hubo. Todos tenían sus problemas. Y eso es lo que me encanta de la Biblia, que la Biblia viene en blanco y negro. La Biblia no es como los libros de historia, que cuando va a hablar de un héroe, no dice nada negativo, todo lo bueno. No, no, la Biblia te dice lo bueno y lo malo. Y Abraham, que era el padre de las naciones, ¿qué hizo? Dijo mentira para guardar su vida, porque temía que el faraón lo iba a matar por causa de la belleza de la mujer, de Sara. ¿Y qué hizo Jacob? En contubenio con la madre, le tumbó la progenitura a Isaú, y es el fundador de Israel, de las 12 tribus. Y si usted sigue, el mismo Pedro, el Pedro que decía que se comía el mundo, ¿qué pasó con él? Lo negó 3 veces. Entonces, si usted mira la historia, líderes que han sido grandes en la historia bíblica también han tenido sus problemas. David, te quiero un ejemplo de David, que David dice que era del corazón de Dios y al final ¿qué hizo? Mandó al pobre hombre a morir para quedarse con la mujer. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pastores perfectos no hay. Si buscas el pastor perfecto, la recomendación es que te vayas a los cielos a habitar con Cristo Jesús, porque no queda de otra. En la tierra no hay pastor perfecto. Ahora, tú tienes que buscar aquel pastor que más se acerca a qué cosa, a la perfección que ¿quién? Cristo Jesús. ¿Ok? De igual manera que no hay pastor perfecto, tampoco hay iglesia perfecta. Aquel hermano que se pasa la vida entera buscando una iglesia perfecta y nunca la van a encontrar. Porque hasta que Cristo no separe el trigo de la cizaña, no hay iglesia perfecta. Así que no importa que tú te veas, tú nunca vas a tener que hacer tu propia iglesia. Que eso es lo que pasa. Cuando hay un grupo hermano que ya no están de acuerdo, ¿qué hacen? ¡Pum! Fundan, y por eso usted ve tantas denominaciones y tantas iglesias. Y dices, ¿por qué? Por ese motivo. Entonces, lo importante es ver cuáles son, qué es lo que tú tienes que esperar de un pastor. Y créame, esto yo lo aprendí en el Instituto de Teología. Porque yo personalmente digo que para mí, antes de entender estas cosas que hoy les voy a explicar, para mí un pastor era al que yo podía llamar por un problema y que traía una buena predicación. Eso era pastor. ¿Y qué clase de rol mío? Porque eso no son las funciones de un pastor. Entonces, vamos a ver que la palabra pastor proviene del griego poimen, que significa, viene del griego poimen. Poimen en griego es lo que nosotros en español conocemos como guardián. Es decir, en el griego no se le llamaba pastor, se le decía guardián. ¿Y por qué? Llevado al lenguaje castellano, vamos a ver que este poimen, que este pastor, tiene 3 funciones. Y esto lo estoy hablando del diccionario, todavía no estoy en la Biblia. El diccionario dice que un poimen, un guardián, tiene 3 funciones. Primera función, no sé si no te preocupes. Primera función es guarda. Escuchen bien. Primera función del pastor es guarda. La segunda función es ¿qué? Guía. Y la tercera función ¿cuál es? Apacentar. Repitan, guarda, guía y apacentar. Si el pastor no reúne esas condiciones, ese no es el pastor. Eso es todo lo que tú le quieres llamar, menos ser un pastor. ¿Ok? Ahora, vamos a ver que, curiosamente, estas mismas características de guarda, guía y apacentar son las mismas características que establece la Biblia. Y usted dirá ahora, bueno, hermano Vaso, ¿y qué es eso? ¿Qué es lo que es un guarda? Primero, guarda significa protector. ¿Usted ha hablado de los guardaespaldas? Guarda, espalda. ¿Cuál es la función de un guardaespaldas? ¿Ganarse la plata fácil? No, eso es lo que todo el mundo quiere. Pero el que firma con un guardaespaldas sabe que tiene su vida en juego. Porque la función que ningún guardaespaldas quiere llegar a asumir, ¿cuál es? Entregar su vida porque protege.
¿Me estás entendiendo lo que te digo? Es decir, si tú ves a un guardaespaldas que se esconde bajo la mesa, bótalo, que ese no sirve. ¿Ok? El guardaespaldas está para proteger a quien le paga por ser guardaespaldas. Y el protegido espera hasta el último momento que si su vida se viera en peligro inminente, el guardaespaldas va a poner su vida por él. Porque para eso es guardaespaldas. Entonces, llevado esto, ¿por qué se dice que los pastores son guardas? Porque los pastores, o el verdadero pastor, no tiene miedo a enfrentar el peligro. Y cuando digo no tiene miedo a enfrentar el peligro, lo estoy diciendo en todos los sentidos. Porque hoy en día no solamente enfrentamos el peligro de qué, el peligro de la falsa doctrina, enfrentamos el peligro de ver gente que entran y quieren hacer daño a la iglesia. El pastor es el primero que va a dar el pecho. Si lo ves correr, ese es el asalariado. ¿Okay? El pastor tiene que poner su vida por las ovejas. Por eso esto es una función de sacrificio. Por eso muchos podrán hacerse pastor, pero esto es un llamado. Y estas cosas te van a ir enseñando a ti. Si realmente el que viene acá al frente dice, hermanitos, yo tengo el llamado a ser pastor de esta iglesia. Y tú comienzas a ver estas cosas. Es decir, esto es lo que va a conformar en ustedes la voz. Miren, yo tengo dos perros. Uno que es así, que me cabe, parece un ratón. Se llama Nada. Mi mamá está engreída con él, una perrita. Y el otro se llama Simba. ¿Sabes que Simba y Nada eran la pareja en la película esa del Lion King? Mira, el perro mío sabe que yo soy el alfa. Él sabe que yo soy el alfa. Él al principio, cuando empezó a crecer, él me hacía, y yo lo hacía. Y él aprendió, y ese perro yo nomás lo miro y él enseguida lo hace así. Pero no eso. Miren, hermano, yo no he llegado a mi casa, y ahí me va a matar el testigo. Yo no he llegado a mi casa en mi carro, y ese perro salta al sofá, y se pone a la ventana, y empieza a ladrar y a mover el rabo. Y yo no he llegado a la casa, porque él me huele. Ustedes saben que los perros tienen un olfato terrible. Él me huele. Y ese perro me sigue a mí. Ese perro hace lo que yo diga. ¿Por qué? Porque conoce mi voz. Él escucha y conoce mi voz. Trata tú de hacer algo para que vea. Que los dos colmillos amarillos que tiene te los va a sacar. Si no muere de la mordida, muere de la infección. Pero ya te vas a morir. Entonces, de eso se trata. Al igual que los perros que tú tienes, que los animales que tú tienes, las ovejas siguen la voz de quién? De su pastor. Y usted tiene que aprender a discernir entre la voz de un pastor y la voz de un impostor. Fíjense, tú tienes que aprender a discernir a través del Espíritu Santo, pero a través de la palabra de Dios, la diferencia entre un pastor y un impostor que se viste de oveja, pero en el fondo es un lobo rapaz. ¿Ok? Y tienen que evitarlo, porque si ustedes no logran como iglesia hacer esa distinción, hermano, créame, lo seguro es que la iglesia se divide. Lo seguro es que la iglesia se va a dividir, porque para eso vienen a crear división, a crear descontento, y al final se van con todo el dinero que puedan. Y jamás lo vuelves a ver. Por lo tanto, primera función de un pastor es guarda. Tiene que estar dispuesto a dar la vida, a proteger a toda costa a su congregación. No solamente de los problemas físicos, ¿sabes? De los peligros físicos, sino también de la falsa doctrina. Porque por esa puerta pueden entrar algunos vestidos de ovejita con falsa doctrina. Y el pastor tiene que tener los pantalones de enfrentarse. Porque hay pastores que no tienen pantalones para hacer eso. ¿Qué? ¿Sabes eso, no? Hay pastores que dejan que la falsa doctrina no florezca porque tienen miedo de enfrentarse, porque le tienen miedo porque el hermano es fuerte, porque dicen que tiene cinta negra y no sé qué, y que el tiempo no lo entiende. No, el pastor no puede tener miedo. El pastor tiene que enfrentar la falsa doctrina y llamarla por su nombre. Y votarlo si lo tienes que votar, porque eso es como una papa podrida en un saco. ¿Qué pasa en una papa podrida en un saco? ¿Pudre el saco entero? Entonces, esa es la primera función, guarda. La segunda tiene que referirse a guía. Dice el diccionario que el buen pastor no solamente protege con su vida las ovejas, sino que las guía. ¿A dónde las guía? Las guía a lugares seguros y las guía a que no se haga ¿qué? Daños. Y está a la viva para ver cuál de ellas se quiere salir del redil. Es decir, el pastor nunca va a llevar la congregación a situaciones de ¿qué? De división, ni a situaciones de peligro. Y tiene la vista puesta en todo
los que son del redil. Porque sabían una cosa, en el redil no todos son ovejas. En el redil hay cabras. Y los que han estado en el campo saben que hay una gran diferencia entre una cabra y una oveja. La ovejita, pobrecita, la ovejita es lo más obediente que hay. Usted va al campo y usted le pasa la mano a la ovejita y la ovejita siempre está en el corral. Y son animales, por eso la Biblia lo compara a Jesús como un cordero. Pero la cabra no le gusta obedecer. La cabra le gusta hacer lo que ellos entienden que deben hacer. Y cuando el pastor le dice a la oveja por aquí, la cabra dice por allá. Yo espero que aquí no hay muchas cabras. Y entonces, eso es lo que sucede. Pero el buen pastor no va a dejar que la cabra se pierda. El buen pastor va atrás de la cabra. El buen pastor va a ver hoy quién me faltó. Pues cabra, ¿qué oveja no estuvo aquí hoy? ¿Por qué no estuvo? Y lo va a llamar. Oye, ¿qué pasó que no te vi el domingo en la iglesia? Ese es el pastor que guía el rebaño, ¿a dónde? A un lugar seguro. Pastor que llega aquí un domingo, da su sermón y usted no recibe una llamada la semana entera y estuviste enfermo, tuviste una situación familiar y él no se enteró cuando tú regresaste. Es un asalariado. Es un asalariado. El pastor tiene que estar 24 horas, 7 días a la semana encima de las ovejas, como el campesino y como el ganadero. Si no vete, búscate otra función. Si tú no tienes ese ardiente deseo en tu corazón, búscate otra cosa de hacer plata o otra cosa que tú quieras hacer, pero no te hagas pastor. ¿Ok? Y la tercera función es apacentar. La palabra apacentar viene del griego que dice bosco. Y este apacentar, dice la Real Academia Española, que este apacentar tiene dos funciones. Número uno, que te va a dar ¿qué cosa? El pastor apacienta a la oveja buscándole el mejor pasto. Por esto usted se ve que en Israel, en los tiempos del verano, de la primavera, los pastores iban de la casa, como David, se alejaban de la casa, kilómetros y kilómetros, buscando dónde estaban las fuentes de agua para sus ovejas, y por eso dormían. Por eso era que David se acostaba a contemplar las estrellas y a tocar su arpa y a crear una relación con Dios, porque él no estaba en su casa, se pasaba días y días fuera de su casa, porque estaba llevando a sus ovejas, ¿a dónde? A donde está el buen pasto. ¿Cuál es el buen pasto de un pastor en la iglesia? La sana doctrina. Ese es el pasto. El pastor te tiene que llevar a ti, ¿a dónde? A la sana doctrina. Por lo tanto, resumiendo esta parte del sermón, tres funciones que tiene que tener un pastor, pero que es dispuesto a dar su vida, ¿por dónde? Por cada una de las ovejas. Y tiene que estar dispuesto a enfrentarse a los que entran aquí como lobos rapaces, a tratar de engañar y a tratar de destruir y a tratar de cambiar el evangelio por el cual nosotros estamos aquí. Y se tiene que enfrentar con valor. Porque ¿qué dice la palabra? Que no nos fue dado espíritu de ¿qué? Cobardía. De cobardía, sino de valentía. Y el primero que tiene que hacer eso, una verdad, es el pastor, porque es el líder, porque es el que va a dar cuenta de lo que es. El segundo, guía. El pastor tiene que guiar a sus ovejas y estar pendiente de dónde están sus ovejas. Y si hay ovejas que se fueron del redil, ¿qué hace? La traerla. Dice la palabra que una que se salga, por esa va a ir a luchar y a buscarla y a enfrentarse al peligro que esté. Si el pastor no hace eso, es un asalariado. Te lo estoy diciendo de ahora. Y se lo digo en la cara también al que venga y me dice, no, porque el pastor necesita vida. Sí, yo entiendo que el pastor necesita vida, tiene familia, sí, yo entiendo. Pero entonces no te hagas pastor. ¿Entiendes? Yo no digo que el pastor no pueda tener familia, pero el pastor tiene que poner su función de pastor por encima de todo, como hace el campesino y como hace el pastor de los países de nosotros. ¿Usted cree que un campesino de los países de nosotros le va a decir a la mujer, dice, ay, esposo mío, hoy vamos a tener un almuerzo, quiero que estés presente porque somos familia? Y el marido le va a decir, oye, pues mira las nubes que están ahí arriba, estoy esperando lluvia. Esa comidita vamos a pagar para después más tarde, pero yo tengo que ir allí a porcar los surcos para que esa agua sea agua temprana, bendita. El pastor va a decir, no, que se pierde el flor. O no, vámonos hoy para tal lado. Y el pastor se va a ir así. El pastor por lo menos tiene que dejar todo para que a sus ovejas no le falte el agua. El pastor no se va a ir para la playa dejando las ovejas, ¿a dónde? A la intemperie. Y el pastor tiene que estar pendiente todo el tiempo.
los pastores en los campos, la gente que se dedica a la ganadería, tienen un sueño ligero. Porque duermen por el primer ruido que hacen. Se tiran a ver quién es el que está entrando allá a la corral. Aún cuando tienen perros que son perros, lo que llaman German Shepherd, los pastores alemanes. ¿Me entienden lo que estoy hablando? De otros tipos de perros. Es decir, el pastor sabe que tiene familia, sí, es verdad que tiene hijos, sí, pero es un sacrificio. Por eso es un llamado. Por eso es un llamado. Y la tercera función, como le digo ahorita, apacentar. Es decir, dar, ¿qué cosa? El buen pasto. ¿Cuál es el buen pasto en la iglesia? La sana doctrina. Para esto, vamos a ver que el pastor de pastores, el príncipe de los pastores, el que atravesó los cielos y está sentado a la diestra del Padre, estableció ¿qué cosa? 5 ministerios. ¿Sabes eso? Que Cristo para ayudar a este ministerio tan difícil del pastorado, estableció 5 ministerios. Efesios 4:11. ¿Cuáles son los ministerios? Dice, lo voy a leer aquí, dice, a uno constituyó ¿qué cosa? Apóstoles, a otro profetas. Y fíjense, curiosamente, si usted va al pasaje, va a ver que cada uno de estos ministerios tiene una coma. ¿Se ha fijado? Usted va al pasaje bíblico y lo que ve qué cosa, ¿qué es lo que es? Una coma. A uno hizo ¿qué? A uno constituyó apóstoles, coma. A otros profetas, coma. A otros evangelistas. Y, ¿qué piensa aquí? Una conjunción. La conjunción no es una coma. ¿Qué es lo que es la conjunción I? Me queda en una clase española ya. La conjunción I significa que uno no puede estar sin el otro y el otro no puede estar sin uno. Y dijo, y a otros pastores y maestros. Por lo tanto, el pastor tiene que ser primero que todo maestro. ¿Maestro de qué? De la sana doctrina. Yo puedo ser maestro como soy sin ser pastor. Yo lo puedo hacer. Pero yo no puedo ser pastor sin ser maestro. Cuando ustedes asumen aquí un pastor que no sabe sana doctrina, que no tiene doctrina, que no tiene estudio, que no es capaz de dar, y los he conocido. Los he conocido que predican y la gente dice, uy, ¿qué clase de predicación? Pero son predicaciones vacías. Miren, hermano, yo fui abogado. No sé si lo comenté. Se lo digo a ustedes, ¿no? Yo fui abogado. Yo fui abogado en mi país. Y algo que aprendí en la abogacía es esto. Hay 2 tipos de abogados. Hay abogados con S y abogados. ¿Quiénes son los abogados? Aquellos que van a convencer el público. Vienen a establecer un show, un entretenimiento. Entran a la corte y así como ustedes que es pública, van así, van con 15 libros. Para hablar en latín, para hablar en griego. Y no, porque el doctor tal, y no, porque y los que están ahí dicen, oye, ¿qué clase de abogado? Pero como no saben doctrina, no saben las leyes, y el hombre habla muy lindo, creen que es tremendo abogado. Pero los jueces, que son los que van a evaluar el juicio, lo que hacen es reírse. Yo conocí jueces que cuando venían esos tipos de abogados, se ponían un sunglasses, se ponían unos espejuelos para dormirse. Porque decían, este viene a hablar 1 hora y lo que viene a hablar aquí es basura. Y se ponían los brazos porque si pestañaban nadie lo veía, eran los jueces. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque esa gente no hablaban para el juez, que es el que va a tomar la sentencia. Hablaban para el público. Hablaban para que la gente, ¿qué? Pensaran que era la gran cosa, la última Coca-Cola del desierto. Y lo único que hacía era dar un discurso. Esos son los abogados. Ahora, ¿quién era el abogado? El abogado es el que no habla mucho, pero va directo a donde tiene que ir para conseguir la sentencia que él quiere conseguir para su cliente. Ese es el abogado. De igual manera funciona el pastorado. Hay pastores que se van a parar aquí a dar discursos. No son pastores, son entretenedores. Vienen a entretener ustedes al club del entretenimiento que le llaman iglesia. Y los entretienen aquí por 1 hora y le van a hacer chistes. Cogen y te hablan un pasaje bíblico y de ahí comienzan a hacer chistes y la gente y dice, oye, ¿qué clase de predicación? Como me hizo reír. No, tú no viniste a reír a la iglesia. Tú viniste a escuchar palabra de Dios. Y tú no viniste a escuchar lo que tú quieres escuchar, tú viniste a escuchar lo que Dios te quiere decir. ¿Ok? Entonces, hay entretenedores. Tú tienes que saber entre un entretenedor y entre un pastor. No sé si han leído el pasaje en el libro de los Hechos,
que fueron a enfrentar a Pablo. Los fariseos fueron a enfrentar a Pablo y decían, pero ¿a quién le vamos a enfrentar? Si ese hombre es sabio. Dice, vamos a buscar al mejor orador que tenían en Grecia. Orador. Porque hay algunos que no se especializan en la palabra, pero se especializan en la oración, en la oratoria. ¿Me entiende? Y entonces, ese es el punto. Usted tiene que saber si tiene delante que a un entretenedor o usted tiene un verdadero pastor. ¿Cómo usted lo sabe? Cuando el pastor centra su predicación en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 17, creo que los hermanos de Berea, después que Pablo hablaba, ¿qué hacían? Iban para la Biblia, y era Pablo, iban para la Biblia a filtrar. Entonces tú no le puedes creer todo lo que te dicen aquí adelante si no está en la Biblia. Es un discurso, eso no es una predicación. Cuando tú hablas la palabra de Dios, tú no tienes que venir con tu mucha sabiduría humana. Tú vienes a hablar, ¿qué cosa? La palabra de Dios, porque esa es la que atraviesa el alma, ¿como qué? Como espada de dos filos. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos a decir ahora cuál es el cuadro. Ustedes saben, esto es un cuadro, esto es un diagnóstico. Cuando la pandemia del COVID, ¿cómo tú sabías que alguien tenía el COVID? ¿Cómo tú sabías? Si alguien empezaba a estornudar, todo el mundo para atrás. Tú le decías, es alergia. No, hermanito, perdí el gusto, para atrás. Y habían síntomas que mientras más preguntas tú hacías, más te convencías de que era qué cosa. Que estaba enfermo del COVID y ya eso era como tener la lepra. A huir porque nadie se quería morir. ¿Me entienden la idea? Entonces, de esa manera hay síntomas de un mal pastor. Estas son las características fundamentales. Ahora te voy a decir cuáles son los síntomas de un mal pastor. Primer síntoma. Primer síntoma es el mal pastor no va a crear unidad. ¿Va a crear qué? División. ¿Cómo lo hacen? Sutilmente. Comienzan a crear piñitas. ¿Saben lo que es la palabra piñitas? En Cuba le decimos piñitas, grupitos. Ah, yo soy cubano. ¿Quiénes son cubanos? Ah, ellos tres son cubanos. Esa es la piña mía. ¿Ok? ¿Me estás entendiendo? No, yo no quiero nada con los salvadoreños. No. Ellos comen pupusa y yo de la pupusa no la quiero ni pintura. Yo como arroz con gris con cerdo. Entonces voy para la piña mía. Y empiezan a crear piña. Y ese es el primer síntoma de la división de la iglesia. Porque entonces los hermanos, al igual que como lo vemos nosotros en la vida común, nuestros propios hijos, cuando usted crea preferencia sobre un hijo por encima de los demás, ¿qué pasa? Entre los hermanos se comienzan a pelear y a dividirse. Oye, papi es contigo, pero con nosotros nada. Cada vez que va a hablar de lo bueno, eres tú. Cuando va a hablar de lo malo, somos nosotros. Esa es la piña. ¿Ok? Y cuando un pastor comienza a hacer piña, primer síntoma de que no es un pastor. El pastor tiene que mirarlo todo, ¿qué? Por igual, porque dice la palabra que Dios no hace acepción de personas. No importa de dónde te venga, no importa tu título, no importa si tú comes pupuso, comes con gris o comes mangú. No, somos uno en Cristo. Amén. Por lo tanto, el pastor tiene que preservar la unidad. No puede crear piñas. Segundo, hay pastores que no vienen a pastorear, se vienen a apacentar ellos mismos. ¿Y quiénes son estos? Estos son los pastores que comienzan a ¿qué cosa? A desangrar las ovejas. No desangrarlas, porque no las desangran. Le comienzan a quitar la lana. ¿Me entienden cómo es? Ya no se conforman con lo que ganan. Quieren ganar más y más y más. Y quieren a veces vivir desde la posición de pastor como vive Donald Trump. Quieren tener carro del año, manejar Mercedes-Benz. ¿Lo conocen o no? Imagino que alguna vez lo han visto. Quieren manejar Mercedes-Benz, quieren tener tremenda casa, si es posible un avioncito. Busquen en internet que lo hay por ahí. Y le ponen afuera, viva Cristo en el avión. Y son tan descarados que hacen eso. Y entonces ese es el segundo síntoma. Cuando usted ve un pastor que comienza a quitarle la lana a la iglesia, que comienza ¿qué cosa? A tratar de ganar más y más y más y más, y no sentirse parte de los que sufren, parte de los que no tienen. Cuando hay un pastor que no es capaz de compartir sus propias bendiciones, que te ve a ti pasando hambre o pasando necesidad y te pone la mano, hermano, te voy a mantener en oración. No, tú no vives de la oración.
Tú no vives de la oración, porque en la oración tú vas a clamar a Dios. Pero ¿acaso Dios va a dejar los cielos para venir a ayudarte? No, Dios no va a dejar los cielos. No puede. ¿Quién es el representante de Dios aquí en la tierra? Cada uno de nosotros. Por eso dice Pablo, ayudémonos todos, primeramente los de la fe, para que abunde ¿qué cosa? La alabanza a Dios. Hermano, Dios te bendice a ti y Dios bendice a los pastores para que repartan esa bendición. Y Dios dejó claro eso. ¿Alguna vez han escuchado el pasaje de los talentos? ¿Lo han escuchado? Un día les voy a dar una clase de eso. Los talentos no es el talento de ser músico. Ese no es el talento que está hablando Pablo, la palabra, Jesús. No es el talento de la música. Los talentos era ¿qué cosa? Dinero. En el tiempo de Jesús. Y Jesús hace analogía. ¿Qué pasa con el que enterró el dinero que le entregó el banquero en la parábola? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo Jesús? Se lo quitó. Dijo, y aún lo que tiene se te será quitado. Porque Dios te bendice para bendecir a otros. Dios no te bendice a ti para que tú seas egoísta. Dios te bendice a ti para que tú compartas la bendición. Y el día que un pastor o un hermano en esta congregación deje de compartir la bendición que Dios está poniendo en su vida y que tú sabes que no te pertenece a ti, que Dios te la dio, Dios te la va a quitar. Que no te quepa la menor duda que Dios te la va a quitar. Por eso decía al principio, nosotros, entre nosotros mismos, somos pastores. Porque esa es la función de pastorear, cuidarnos unos a los otros. Cuando un hermano te llama y te dice, no tengo trabajo, y tú le dices, no te preocupes hermano, toma $100 para la renta, que a lo mejor el pastor lo hace, tú eres pastor de ese hermano, porque lo estás ayudando ¿qué? A vivir, lo estás pastoreando para que él no muera, para que él no entristezca su alma. Cuando tú compartes un plato de comida, una ropa, lo que sea, tú tienes función pastoral. Por eso nosotros somos, esa es la riqueza de Dios. Por eso somos la iglesia. Por eso somos, la iglesia no es este edificio mañana lo pueden botar. La iglesia eres tú, es el hermano, la hermana y cada uno de nosotros. Y por eso es que, les dije al principio, ustedes no tienen pastor, pero la iglesia nadie la va a destruir. Porque la iglesia prevalecerá aún contra el Hades. ¿Por qué razón? Porque la cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús, está sentado ¿qué? A la diestra del Todopoderoso. Y dice la palabra que por Él y para Él fueron hechas ¿qué? Todas las cosas. Así que olvídense que la iglesia no se va a cerrar. Se cerrará un edificio, sí, un edificio se va a cerrar, pero la iglesia no se va a cerrar, porque la iglesia somos nosotros. Si nos vamos para el parqueo, nosotros somos la iglesia. Esto dejó de ser iglesia, esto es un edificio. Por lo tanto, mal pastor. Primero, crea la piñita. Primer síntoma. Segundo, no se conforma con lo que le dan. Quiere más y más y quiere más. Y va a tratar de la manera que sea de sacar más. Va a venir y va a decir, va a tratar de buscar cosas de las cuales él pueda obtener ¿qué cosa? Beneficio. Le importa, como decimos nosotros en español, un bledo la situación de los hermanos. Lo que quieren es el beneficio propio. Como dice Ezequiel 34, 1 al 5, ellos se apacientan ¿qué? A sí mismos. En lugar de llevar a su congregación a buenos pastos, ¿qué hace? Para ellos y para ellos y para ellos. Y usted los ve viviendo como marajá. Y la iglesia, los hermanos, no tienen ni dónde vivir. Ok, siguiente. Lo otro es, los malos pastores van a introducir herejías en la iglesia. Y van a entrar falsa doctrina. Falsa doctrina en apariencia de palabra de Dios. Por eso yo le digo, hermanos, antes de elegir un pastor, pruébalo como maestro. No elijas a un pastor por la predicación, pruébalo como maestro. Y no como maestro secular, como maestro de la palabra de Dios. Aquí no puede haber un pastor frente a ustedes que no sepa doctrina, que no sepan el evangelio que ha creído, porque dice la palabra que en los tiempos del fin se van a levantar ¿qué cosa? Falsos maestros que van a tratar de destruir la iglesia, porque ya el anticristo está en camino. Entonces, tú tienes que probar al pastor, no porque predicó lindo, entrégale el púlpito a ver qué doctrina trae, porque hay doctrinas que vienen disfrazadas. Conocí un pastor que todo el tiempo que se pasó en esa iglesia, se pasó hablando de Cristo a la mesa, y Cristo a la mesa, y Cristo a la mesa, y Cristo a la mesa. Y yo decía, ven acá, pero Cristo vino a la tierra que a comer.
porque era lo único que predicaba Cristo a la mesa. Y cuando yo le decía, bueno, ¿y qué es lo que es la doctrina del arrepentimiento? ¿Y qué es lo que es la doctrina de qué es lo que es la glorificación? ¿Qué es lo que es la resurrección? ¿Qué significa el bautismo en agua? Se quedaba así, me decía, no, busca tal libro. Entonces, y él tenía miedo, porque ustedes tienen que levantar hermanos aquí que sean columnas de la palabra de Dios. Son lo que dicen en inglés el firewall. ¿Han hablado del firewall? En la computadora. ¿Qué es lo que es el firewall? No deja que el virus entre. Entonces aquí tienen que haber hermanos que estén discerniendo lo que está aquí adelante está diciendo. Y cuando un pastor sabe que aquí hay hermanos que saben la palabra de Dios, que conocen la doctrina, ¿sabes cómo lo vas a saber? Porque cuando empiezan a predicar y no están seguros de lo que están diciendo porque no tienen doctrina, comienzan a mirar a los que son columnas buscando la aprobación visual. Que el hermano que está sentado ahí, que sepa doctrina acá. Si el hermano hace así, ya tú ves que enseguida cambian. Enseguida cambian porque tiene miedo de que ese hermano se pare. Eso no es así. Siempre lo vas a ver. Empiezan a mirar y te hacen así. No, porque... Y entonces ellos esperan la respuesta que el hermano haga. O se ría. Pero si el hermano le pone el ceño o se pone con cara de no muy buenos amigos, él te va a cambiar el tema. Porque dice, déjame no meterme aquí, que eso es una gaveta con cucaracha. ¿Me entiendes? Entonces, eso es, prueben al pastor con la doctrina. No se lleven por el discurso. Porque el pastor está aquí para hablar palabra de Dios. ¿Y qué palabra de Dios puede hablar un pastor que no conoce la palabra de Dios? Viene a dar un discurso. Ok. Y lo otro es, y último, característica del más pastor, que el pastor, que tiene que ver con lo de guarda. El pastor cuando ve el peligro, a huir. El pastor cuando ve el peligro, ¿qué es lo que hace? Huir. Los pastores asalariados no enfrentan el peligro. ¿Saben eso? Los pastores asalariados siempre van a buscar tener en su mano a las columnas de la iglesia. ¿Saben eso? Hay pastores que van a hacerse muy amiguísimos de los diáconos. ¿Por qué razón? Porque saben que los diáconos son los líderes después de él. Y en ocasiones son los que más guían a la iglesia y los que más la iglesia le siguen. Entonces, ¿qué hace el pastor inteligente que es asalariado? No, pastor, no, el asalariado. Me voy a ganar en el bolsillo a los diáconos. Si tengo los diáconos en favor mío, los demás no cuentan. Y te vas a dar cuenta porque van a empezar, él no va a hacer pleitesía con los diáconos. Y los diáconos, y los diáconos, y los diáconos, y reuniones con los diáconos, y reuniones, y se reúnen más que el Partido Comunista en Cuba. Cuando usted piensa a ver eso, ese pastor está creando, por lo que decimos nosotros en español, la cama. ¿Sabes lo que es hacer la cama ahí? Le está haciendo la cama. Entonces usted tiene que tener en cuenta eso. Porque esos son pastores que tienen miedo. ¿Y por qué tienen miedo? Porque no les interesan las ovejas. ¿Están conmigo? Por la plata. ¿Y por qué tienen miedo? Primero, porque tienen miedo de perder el trabajo. Y segundo, porque no conocen doctrina. Y entonces están así nada más mirando a ver si tienen la aprobación o no tienen la aprobación. Y esos son los pastores que no traen palabras, lo que traen son discursos. Y ellos saben ya los temas que ustedes quieren escuchar. Ellos saben los temas motivacionales, pero los temas de verdad que van a golpearte tu vida, esos temas los van a guardar. Y a veces lo guardan intencionalmente, como les dije ahorita, o lo guardan porque no quieren perder el dinero. ¿Ok? Quieren cantidad, pero no calidad. Y Cristo fue claro. ¿Qué dijo Cristo? Muchos serán llamados, pero pocos los escogidos. Angosta es la puerta, que diga, ancha y espaciosa es la puerta de la perdición, pero angosta es la puerta de la salvación y no son muchos los que la hallan. Entonces, ese es el pastor. Ahora, y ya con esto termino, porque hay algunos que se están durmiendo. Entonces, el buen pastor, esto es una predicación por enseñanza, porque todo esto, cuando usted lo ponga en práctica, le va a hacer ¿qué cosa? A aprender a escuchar la voz del que es pastor y la voz del que es un impostor. Y estar alerta. Estos son los síntomas. Esto es lo que la palabra de Dios te está alertando para que no te dejes engañar. ¿Ok? Ahora, ¿quién es el buen pastor? Consecuencia para ellos. ¿Ustedes creen que esa gente va a quedar así? ¿Que va a hacer lo que la gana y la queda impune? Negativo. Jeremías 23, del 19 al 20. Dice, la tempestad de Jehová está preparada y caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho. En los postreros días lo entenderán cumplidamente.
esos pastores no se van a ir de este mundo sin pagar lo que tienen que pagar. Como dijo la palabra, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Lo han leído o no lo han leído? Segundo, Ezequiel 34:10. Cuando esas almas de esos falsos pastores vayan a los cielos, dice Jehová, demandaré las ovejas de sus manos. Por eso esto es una responsabilidad grande, porque ellos van a dar cuenta de cada una de las almas que están aquí en el día de hoy y de los que estén bajo su reinado. Es decir, esa gente tienen, si no hacen lo que tienen que hacer, van directico ¿a dónde? Al horno de fuego. Y tercero, dice la segunda carta de Pedro 2, de 3 al 4, que estos falsos pastores están ya condenados al infierno, a prisiones de oscuridad, y así en prisiones de oscuridad estarán hasta el día del juicio que ha de acontecer a toda la humanidad. Así que esta gente no van a estar libres. Podrán hacer y engañar en la tierra, pero a Dios no puede ser burlado. Ahora, aquí terminé con el cuadro del mal pastor. Buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? El buen pastor. Dice Ezequiel 34:24, Efesios 1 del 22 al 23, Juan 16 del 13 al 15. Jehová es su Dios y Cristo es ¿qué cosa? La cabeza. Ese pastor no actúa por sí mismo. Ese es el pastor que tú vas a verlo en todo momento buscando ¿qué? La dirección de Dios. Me encanta Pablo, como le dije, los pastores no son infalibles. Porque si fueran infalibles ya Dios los hubiera arrebatado. Pastores de carne y hueso como tú y como yo. Con la función de liderar una iglesia. Y me encanta que Pablo siempre le decía al pueblo, ¿qué le decía? Oren por mí. El buen pastor pide oración todo el tiempo. Porque él puede caer. Y les digo algo, por experiencia propia. Nunca vengas a la iglesia por el pastor humano. Ven por Cristo. Porque Cristo no te va a fallar jamás. Los pastores y los hombres fallan. Dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Si tú vienes a una iglesia buscando al pastor, te quiero decir en tu cara que estás perdiendo tu tiempo. Miserablemente estás perdiendo tu tiempo. A la iglesia se viene a adorar a Cristo, no a adorar a un pastor ni a buscar a un pastor. Porque él puede ser pastor, Satanás lo tienta, porque el primer target, objetivo de Satanás en la iglesia, ¿cuál es? Destruir al pastor, destruir su familia. Por eso tú tienes que mantener todo el tiempo al pastor y su familia en oración. Porque si es un pastor que es una bendición para la congregación y comienza a venir más almas al redil, Satanás lo va a sacar del camino. Y quiero decirle algo, y lo digo por experiencia propia, no porque lo leí en el libro. Satanás tiene un poder que ustedes no tienen ni se imaginan el poder que tiene Satanás. Satanás tiene un poder visible. Por eso yo digo, cuando tú ves en la Biblia que Dios abrió el mar rojo, que Dios dividió el Jordán, que Dios hizo todos los milagros que hizo, créelo. Porque yo vi antes de ser cristiano manifestaciones de Satanás que, créanme, a cualquiera lo hacen correr. Pero Satanás tiene poder. Satanás fue expulsado de los cielos con poder para destruir ¿quién? A la iglesia, pero no puede destruir a la iglesia. Pero a su vez, ese poder de Satanás sobre la iglesia te pone a prueba, porque dice que Dios te va a probar como se prueba el oro en el fuego. ¿Me entienden cómo es? Ahora, siempre ten presente, ¿qué dice la palabra? Resiste a quién? A Satanás, pero resiste a quién? Con tu manera de pensar. No, resiste a Satanás con el poder de Dios. Resiste a Satanás en la oración y en el amor y en el servicio a Dios. ¿Y qué dice? Y él huirá de ti. Porque Satanás tiene poder sobre ti. Cuando tú eres cristiano. Yo vi en Cuba, le voy a decir esto, aunque quite un poco de tiempo. Esto es un testimonio. Habían dos hermanas en mi iglesia, jovencitas, 18 años, que en una ocasión estaban en una estación de autobús, esperando el bus, ¿ves? Pero detrás de la estación de autobús había como un rancho, un local. Y en ese local estaban teniendo, o iban a tener lugar, un rito satánico de sacerdotes con un alto nivel en Satanás, ¿sabes? Con alto nivel de poder y jerarquía en el ministerio de Satanás. Porque Satanás tiene un ministerio, ustedes saben que Satanás tiene un ministerio en la tierra, ¿no? Aquí hay iglesias satánicas, ustedes lo saben. Satanás tiene un ministerio. Y tiene ángeles caídos que le sirven, a lo que llamamos demonios. ¿Ok? Y esas hermanitas estaban en la parada del bus y adentro de ese local estaban tratando de invocar los poderes que ellos querían invocar, que dice la Biblia que no ni hablar de ellos.
pero no podían, y no podían, y no podían, y no podían hacer nada. Y empezaron a buscar gente más alta de ellos, ¿no? Para que buscara la razón, porque no había manera de comenzar a hacer el culto de ellos, no podían. Hasta que vino alguien, parece de cierto poder, en el grupo de ellos, y dijo, no busquen el problema aquí adentro, el problema está afuera. Dice, ¿cómo que afuera? Sí, allá afuera hay dos cristianas, que mientras estén ahí, aquí no se va a poder hacer nada. Y tuvieron que salir a rogarle a ella que se fuera. Y esas muchachas estaban afuera. Fíjense el poder que tiene Dios sobre cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, que los ángeles son ¿qué cosa? Ministradores. ¿Para quién? Se lo voy a leer. Se lo voy a leer porque eso es bueno saberlo. Dice Hebreo 1. Hebreos capítulo 1, versos 13 y 14 dice, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No son todos espíritus ministradores enviados para, fíjense, los ángeles, ¿qué son? Espíritus ministradores enviados para quién? A favor de los que serán, ¿qué cosa? Herederos de la salvación. Quiere decir, hermano, que cada uno de nosotros tiene un designado, alguien que vela por ti. Si tú realmente tienes a Cristo en tu corazón y las armas del Espíritu. Porque Dios sabe que a Satanás no se le puede vencer con armas de sangre ni de carne. Porque Satanás es un espíritu. Hay que vencerlo ¿con qué? Con armas espirituales. Y eso no es posible tú humanamente, sino cuando tú te cubres de la armadura de Dios y Dios está contigo. Por eso dice la palabra, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y por último, el buen pastor siempre te va a llevar al buen pasto, siempre te va a llevar a la sana doctrina. El buen pastor no es un entretenedor, sino uno que enseña e instruye en la justicia de Dios. El buen pastor nunca va a dejar a su oveja descarriarse. El buen pastor, el día que vea una oveja que no viene a la iglesia, una oveja que no asiste por la razón que sea, va en busca de esa oveja y va a hacer lo que tenga que hacer para traer la oveja de vuelta ¿a dónde? Al redil. Ese es el buen pastor. Y el buen pastor siempre va a estar ahí, siempre va a estar a tu lado, con amor, con cuidado, para aquellos de los cuales están, ¿qué cosa? Quebrantados o débiles en la fe. Por lo tanto, mi consejo final, y con esto termino, no se desesperen por buscar un pastor. Estas son las líneas que tienen que tener en cuenta a la hora de buscar un pastor. Y no he entrado en los requisitos del pastorado, por razones del tiempo. Esta es la conclusión. Número uno que le dije, no hay pastor perfecto. ¿Ok? Pastor perfecto no existe, pastor perfecto es Cristo. Pero tú tienes que buscar el pastor que más se alinea a esto que dice la palabra, que es el buen pastor. Y tú tienes que filtrar que no encaje en ninguna de las cosas en las cuales pudiera ser considerado, ¿qué cosa? Un mal pastor. Número uno. Número dos, no busquen pastores conforme a tu corazón. Busca pastores conforme al Espíritu Santo. Acuérdate que cuando se me fue el nombre, cuando Dios mandó a sustituir a Esaú, al rey a Esaú, que fue Samuel, ¿a quién fue buscando Samuel? A los grandes, a los hermanos grandes, los guerreros. ¿Y qué le dijo? Y dijo, bueno, y aquí no queda más nadie. Y Dios le dijo, no, queda uno, ese es el que yo quiero. Porque tú miras conforme a qué cosa, a tu vista, pero yo miro el corazón. Por lo tanto, tómense su tiempo, tomen el tiempo en oración, pidan el auxilio del Espíritu Santo y filtren y vuelvan a filtrar como filtramos nosotros el agua antes de tomarla. Filtren hasta que Dios les envíe, y Dios se lo va a mandar, el pastor que no solamente pastoreará esta iglesia, sino que hará que esta iglesia no quepa en estas cuatro paredes. Porque esa es, al final, ¿qué cosa? Antes de que se cierre la puerta, porque ustedes saben que la puerta de la gracia va a ser cerrada, ¿no? ¿Sabían eso? Dice la palabra de Dios que de la misma manera que en los tiempos de Noé se cerró el arca de la salvación que es Cristo va a terminar. La gracia no es para siempre. La gracia tiene un fin.
Y dice que después que la gracia sea cerrada, que es Cristo Jesús, aunque grites y patalees, no va a haber salvación para ti. ¿Ok? Por lo tanto, ese es el pastor que ustedes necesitan, que traiga y traiga más ovejas. ¿A dónde? Al redil, para que seamos más los que vayamos a la salvación, porque Dios no hace acepción de personas. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar y con esto termino. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor mío, por tu palabra. Gracias, Señor mío, por tu bendición de darnos esta oportunidad de exponer aquí y de acomodar lo humano y lo espiritual. Guía a esta congregación en tu voluntad a encontrar el buen pastor, Señor mío. Dale discernimiento espiritual, dale, Señor mío, conocimiento, dale sabiduría para que ellos puedan conocer el buen pastor, como dice la palabra, que la oveja conoce al buen pastor, a su pastor. Permite, Padre, que en este lugar no se pare ninguno que sea un falso maestro, ninguno que sea un pastor asalariado, ni ninguno que sea mucho menos un pastor vestido de pastor, pero que en el fondo es un lobo rapaz, Señor mío. Líbralos de todo mal, Señor mío, y bendícelos desde ahora y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.